Vamos a ver los parámetros de un circuito con resistencia óhmica pura. El objetivo es conocer el comportamiento de un resistor a corriente alterna. Bueno, primero conoceremos la señal de corriente alterna. El voltaje instantáneo es igual al voltaje máximo que alcanza la señal por el seno de omega por T más una fase. Esta es una señal de corriente alterna y repetimos, ahí está la fórmula donde B es la tensión instantánea, B minúscula. B mayúscula max es el valor máximo de la tensión que nos muestra la gráfica. Omega es la velocidad angular que se puede dar en grados o en radianes. T es el tiempo instantáneo, cuando lleva tantos segundos, por ejemplo, la señal. Y phi es el ángulo de fase en grados o radianes. ¿Cuáles son las características de una señal? Bueno, tenemos la fórmula, sabemos del valor máximo de la tensión. La omega es la velocidad angular, ya lo dijimos, y phi es el ángulo de fase. Pero también nos faltaba hablar de la frecuencia en hertz y del periodo. Este es el voltaje eficaz. El voltaje eficaz es el voltaje máximo dividido entre raíz de 2. Le llamamos también voltaje cuadrático medio. Voltaje de raíz cuadrática media. Quiere decir que cuando hablamos de una señal, por ejemplo, de la señal de la energía eléctrica que recibimos en la casa, y dice que son 120 volts, nos están informando del voltaje eficaz. Nos están hablando de un voltaje máximo dividido entre raíz de 2. Entonces, realmente es un valor mucho mayor. Bueno, pues resulta muy sencillo resolver circuitos de corriente alterna mediante el análisis fasorial. ¿Cómo? Fasor. Bueno, un fasor es un número complejo que gira con una determinada velocidad angular. Tú puedes ver ahí que si tuviéramos un círculo y tenemos una flechita que nos está dando la amplitud del radio de ese círculo, puede estar girando en contra de las manecillas del reloj y al mismo tiempo nos va a estar dando el valor de una señal senoidal. Es así como se genera una señal senoidal. Bueno, esta flechita que está pintada en rojo se llama fasor. Por ejemplo, aquí tenemos dos fasores, el azul y el rojo. El azul genera una señal senoidal a la hora de estar girando con esa frecuencia angular, omega, y el rojo nos genera otra señal que se llama cosenoidal. Los fasores se pueden representar en dos formas, en forma polar o en forma binómica. Esta es la representación de fasores en forma polar. Imagínate unos ejes cartesianos y tenemos un fasor que tiene 30 grados y tiene 15 volts de voltaje máximo. Entonces, esta señal que es B es igual a 15 coseno de 2pi por 50t, ese es el tiempo, más 30 grados de desfasamiento. Bueno, esa es la fórmula, pero su representación fasorial es B es igual a 15 ángulo de 30. Así de sencillo. Continuamos hablando de la representación de fasores. Lo podemos ver también en forma binómica. En este caso hemos pintado una señal que es 12.99
más J 7.5 volts. ¿Cómo? Sí, ahora lo estamos representando en forma binómica. El eje imaginario que tenemos arriba, que es el eje B, el eje A, que es el eje real, mide 12.99, que es la proyección de esa flechita que ya dijimos que era un fasor. Y en el eje B tenemos 7.5. Esa es una representación en forma binómica. Si hay cualquier duda, por favor, exprésala. Bueno, ¿y qué hay de los circuitos resistivos en corriente alterna? Primero, un resistor, como lo conocemos. Yo quiero decir que cuando hablamos de corriente alterna, en vez de decir o medir su resistencia, vamos a medir su impedancia. ¿Qué es la resistencia? Bueno, normalmente decimos que la resistencia es la oposición de un elemento al paso de la corriente directa. Pero cuando hablamos de impedancia, que es el mismo valor de la resistencia, estamos hablando, igual que en la resistencia, de la oposición al paso de la corriente alterna. Fíjate, la impedancia de una resistencia solamente tiene parte real. Si lo escribo en forma binómica, sería Z es igual a R más J0. J significa imaginario. En forma polar es Z es igual a R ángulo de cero. El comportamiento de las resistencias, o sea, de los circuitos resistivos puros en corriente alterna, es similar al comportamiento en corriente continua. Eso significa que por ahí la ley de Ohm va a ser lo mismo, ¿verdad? Bueno, las resistencias no provocan desfasamiento entre el voltaje y la corriente. Y puedes ver a mano derecha la gráfica. Tanto la tensión como la corriente están en fase. Lo quisimos repetir, las resistencias no provocan desfasamiento entre voltaje y corriente. Entonces, si lo quiero ver en forma fasorial, sería como está a la izquierda abajo, la corriente y el voltaje están en la misma fase. Oye, ¿puedes hacer un resumen de esta clase? ¿Qué onda con estas ondas? ¿Qué sacas en claro de esta presentación? ¿Qué te llevas a casa? Gracias.